Puede terminar sentado en el sillón municipal o en el gobierno regional una persona que nunca rinda cuentas de dónde obtuvo el dinero para financiar su campaña electoral. Y no le va a pasar nada. Lamentablemente, dramáticamente, no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el Congreso aprobó esa norma por la cual los informes se presentan al final, no durante la campaña. En segundo lugar, porque le dijo a OMPE, ya no tienes 8 meses para controlar, solo 4 meses para verificar 13.000 reportes. Dientes a OMPE, ¿no? Y porque no ha querido establecer sanciones de carácter político. Sigue con la idea de que las multas son disuasivas. Ni son disuasivas, ni las paga. Nunca OMPE ha podido cobrar una multa a un candidato o a un partido político porque infringió las normas sobre financiamiento. Y lo que es peor, porque me parece igualmente grave, el tema de que si se detecta financiamiento ilegal, se va contra el candidato y no contra el partido. O sea, el partido le soplan la pluma al candidato y el partido queda incólume, sigue teniendo la prerrogativa de ser parte de la vida democrática porque no pierde la inscripción, no se le investiga, no se va en contra de... Es increíble porque la norma lo dice así, casi tal cual tú lo acabas de expresar. Ha creado la figura del responsable de campaña. Entonces, el partido X tiene 30 candidatos en los distritos de Lima y cada uno de estos candidatos nombra a un responsable de campaña, que será el encargado de informarle a la OMPE cuando todo haya terminado. Y si no le informa o le informa mal o recibió dinero de procedencia ilegal, la ley dice es responsabilidad de ese responsable de campaña y no compromete al partido político. Entonces, uno no termina de entender. Para postular, tienes que formar parte de un partido político. Claro. Hoy te quieren exigir que tengas 3 años de militancia para ser candidato. Pero a la hora de la hora, para rendir las cuentas, el partido político dice, ah, mira, yo no sabía nada. Claro. O sea, yo a ti, mira, tú verás cómo resuelves tus pulgas, pero conmigo no es la cuestión. Es una manera de entender la política que nos está haciendo mucho daño. Y es lo que no terminamos de comprender, o no termina un sector muy importante de la política, del sector político, de comprender que la indignación de la gente, la desaprobación altísima de los partidos políticos y del Congreso, tiene razones evidentes. Gerardo, en esto, ¿cómo ¿no? es que hemos llegado a esta situación en la que se blindan de esta manera estos pseudo llamados partidos políticos, porque ni siquiera actúan como tal? Porque como bien has descrito en alguna entrevista que he leído que has dado, muchos de estos candidatos, bueno, la mitad de los candidatos son invitados, o sea, ni siquiera sabemos si hay coincidencia ideológica, programática, no sabemos si llegan con plan además, o quién hace el plan, quién lo elabora. Pero además, el otro tema, ¿cómo es que llegamos a esta situación? ¿Cómo es que en el Congreso se ha aprobado así? O sea, ¿o es que todos los partidos o alguien se manifestó en contra? ¿Cómo llegamos a una situación en la que se blindan de esta manera? Hay una resistencia muy grande de parte de los partidos políticos representados en el Congreso a cambiar el estado de las cosas. Porque los va a afectar a ellos. Porque se benefician de esta situación. situación. Eventualmente también los va a y afectar. Entonces, si tú le dices, fíjate, establezcamos que por obligación todos los candidatos a la hora de inscribirse autorizan que se les levante el secreto bancario. Entonces se ponen en la situación de, pero eso va a ser para mí. A mí también me va a tocar. No, mejor no. Te pones en la situación de, oye, que establezcamos que los partidos rindan cuentas a la OMPE durante la campaña. Y el argumento fue, no, durante la campaña estamos buscando votos. Ya después rendiremos cuentas. Después, cuando le hayas entregado la credencial. Claro. O sea, ¿en qué cabeza puede caber que primero te entrego la credencial de alcalde y después te digo, a ver, dime de dónde financiaste tu campaña? Y si no me lo dices, no te pasa nada. Entonces tenemos un círculo que es difícil de romper, porque pareciera que cuanto más desaprobación tienen,
más se encierran en esa manera de actuar. De blindarse, están de jugando protegerse. al borde de la cornisa, al borde del abismo. Es increíble. Es una crisis de representación muy, muy alta la que estamos viviendo. No tienen suficientes cuadros para presentar candidatos, por eso es que se ofrecen como un vientre para llevar a alguna persona que tiene algún reconocimiento mediático. Claro, con cierto arrastre. Por eso explica que, las encuestas, en tercer lugar, Daniel Urresti, ¿no es cierto? Sí, que va también y vamos a hablar del tema del señor Urresti y otros candidatos como él. Y tú miras hoy las encuestas y entonces los punteros tienen 8%. Claro. Bueno, 8%. Puede ser que un candidato gane la elección con 8, con 10, con 12%. No tiene representativo de qué? Claro. De una porción pequeñísima del electorado, ¿no? Y eso se reproduce en los distritos y se reproduce en las regiones y en las provincias. Debe ser peor. Exactamente, ¿no? Y entonces tienes aquellos que tienen un conjunto de procesos judiciales en curso. Candidatos con prontuario. Candidatos con prontuario. Tú mencionaste al señor César Álvarez. El señor César Álvarez está en prisión. ¿Cómo ¿Cómo va a hacer campaña? Claro, bueno recuerda que Gregorio Santos ganó la presidencia regional de Cajamarca desde la cárcel. Explícame cómo es eso posible. Porque la ley ha prohibido que las personas que están condenadas con una sentencia inapelable por terrorismo, narcotráfico, corrupción o violación sexual sean candidatos eso está muy de por bien, vida. Y lo aplaudimos. Eso está perfecto, muy bien. Pero hay personas que tienen sentencia en primera instancia y están en prisión y sin embargo, por ser todavía en primera instancia, pueden postular. Claro, o sea, esperan una sentencia firme que es sentencia en última instancia a Corte Suprema inapelable. Exactamente, cuando ya no hay nada que hacer. Para eso pueden pasar años, sin duda. O estás en prisión... ¿Y qué principio qué dice? ¿Se está vulnerando los derechos fundamentales? Claro, la presunción de inocencia es el criterio, ¿no? Esto se discutió en el Congreso, me consta que se discutió mucho y se discutió dónde ponemos la línea, porque tampoco se trata de a la primera acusación, entonces ya no puede ser candidato, porque entonces hay una lluvia de acusaciones para bloquear candidaturas. De acuerdo, pero si hay sentencia... Jorge Mera Ramírez postula al gobierno regional de Loreto, está investigado por lavado de activos. Lavado de activos, sí. Hay Alexander Flores Pari, postula al gobierno regional de Pulo, investigado por minería ilegal. Sí. O sea, y son las regiones más golpeadas por estas actividades. El señor Walter Adubiri, condenado a 7 años de prisión por el aymarazo, postula al gobierno regional de Puno, ¿no? El señor, para quedarnos un poco más acá, el señor Daniel Urresti está investigado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Acaba de recibir una sentencia por difamación. Está acusado de violación sexual y postula a la alcaldía de Lima Metropolitana. Hagamos y tienes muchos más casos en Piura, el señor César Treyes. De mirar a la legislación en países vecinos. ¿Qué dice respecto a estas situaciones la legislación electoral en otros países? Porque hay que mirar qué funciona, qué no, y adecuarlo a nuestro sistema. De acuerdo. Hay legislaciones como Colombia, Chile o España, donde las cosas son mucho más drásticas y se prohíbe que cualquier persona que haya purgado prisión postule nunca más, ¿no? Esto en el Perú hasta hace poco era inconcebible, o sea, cualquier persona podía postular, ¿no? Es un avance, por eso, como tú bien dices, lo que se ha establecido hasta ahora. Así es. Pero se tiene que haber filtros para... Estamos en un los esfuerzo... filtros no los ponen los partidos políticos, ellos son los responsables. Entonces hay una responsabilidad. Nunca vamos a terminar de establecer en la ley la lista de quienes no podrían postular. Eso es imposible. Eso es imposible. La ley colabora mucho, pero hay una responsabilidad de las organizaciones políticas, de los partidos políticos, y nosotros estamos lanzando estas advertencias. Se llama además más vale prevenir, ¿verdad? Oiga, para decirle a las organizaciones políticas, partidos o movimientos, fíjese usted si de verdad vale la pena llevar al señor
Juan Calderón, que fue socio de César Álvarez como candidato en Ancash, al señor Walter Adubiri, al señor César Treyes en Piura, ahora, al señor Butrón, en fin. Esta disposición legal que señala que se tiene que tener 3 años de militancia en el partido para poder lanzar la candidatura, no rige para estas elecciones. No ha sido aprobada todavía, felizmente, está en discusión. Hoy terminó la Comisión de Constitución de su periodo de sesiones. Está pendiente, eso, yo creo, por ejemplo. Está pendiente discutir fundamentalmente los temas de financiamiento de campañas. Desde nuestro punto de vista, ahí lo que hay que hacer es una corrección. Devolverle a OMPE la potestad de pedirle a los partidos políticos informes de gastos durante la campaña electoral y establecer sanciones de carácter político. Y además tipificar el delito de financiamiento ilegal de la política, que fue anunciado por el presidente Vizcarra y el premier Villanueva. Porque hoy, como no existe esa tipificación, todos dicen, además, si hubiera recibir dinero de Odebrecht no era entonces delito, ¿no es cierto? Todos se lavan las manos. Investigando por lavado de activos. Pero hay varias situaciones que podrían caer en un delito si es que se establece. Entonces, eso falta ahí. Y sancionar a los partidos. Y sancionar, claro, por si supuesto. se descubre que hay financiamiento ilegal, pierde inscripción. Exactamente. Se acabó. A eso es lo que llamamos un partido que no eres confiable. Sanción política. Claro. Es una sanción política. Si tú recibiste dinero del narcotráfico, de la corrupción, de la minería ilegal. No representas a nadie. Exacto. Nadie quiere ser representado por delincuentes. No puedes seguir presentando candidatos. No puedes. Pero hoy tenemos partidos políticos que arrastran deudas con OMPE desde hace varios años y presentan candidatos. Tienen bancada en el Congreso. Alianza para el Progreso, por citar uno. ¿Cuáles son las preguntas que se tiene que hacer el elector? Porque veo, si podemos ponchar, si puedes mostrarnos la calcomanía que has traído. Están usando la figura emblemática ya de Gareca diciendo pensá, ¿no es cierto? Y vienen más, vienen más. Acabamos de lanzar, ahí está. ¿No? Decide bien, pensá. Decide bien. Esa Gareca al frente del votante. Decide bien es la campaña que hemos lanzado desde Transparencia para que la población busque información. Hemos iniciado con la imagen, esta famosa de Gareca, pensá, decide bien, pero vienen más, mensajes de varios personas, ya los vamos a ver muy pronto. ¿Qué preguntas tenemos que hacernos los electores? Porque es fundamental preguntarnos, es más, es preguntarle al candidato. Vamos a ver por nuestros barrios candidatos y candidatas recorriendo, a pie o en autos, en caravanas, ofreciendo el fin de semana, pidiendo. Bueno, parémoslo un ratito y preguntémosle, oiga, ¿usted por si acaso tiene algún antecedente? ¿Está al día con sus pagos de impuestos? ¿Con sus licencias? ¿Tiene alguna infracción? Y otra cosa que es fundamental, ¿quién financia su campaña? Esa camioneta que lleva los megáfonos, ¿de quién es? ¿Se la han prestado? ¿Y la persona que se la prestó será de alguna empresa que luego va a querer que usted le dé alguna licitación en la municipalidad? ¿Quién está financiando los globos, las pancartas, los paneles publicitarios que están en la avenida, en los óvalos? Preguntémosle directamente eso. Y preguntémosle qué propone para los temas esenciales. ¿Qué propone contra el acoso callejero? Por ejemplo. No es un tema solamente del Ministerio de la Mujer. Las municipalidades pueden y tienen el deber de tomar acciones concretas y eficaces para combatir el acoso callejero. La inseguridad que agobia a las mujeres en las calles. No olvidemos que una cosa es la inseguridad ciudadana y otra cosa más grave, la inseguridad que sufren las mujeres. Lima es considerada una de las ciudades más inseguras para las mujeres. No los inventamos, dicen las cifras. Para las mujeres. Y entonces, todos los que tenemos una sensibilidad... Tengo una hija y hay que preguntarnos eso y a ver qué nos proponen los candidatos y las candidatas frente a esos temas. Hagámosle esa pregunta. ¿Qué propone? Frente a un tema muy concreto. Puntual. ¿Quién financia su campaña? Eso que estamos viendo ahí. Esos polos que usted anda regalando. ¿Quién se los financia? Y tercero, ¿usted tiene algún antecedente?
¿Está al día con el pago de Claro, impuestos? o sea, yo no pondría frente a mi negocio a alguien que tiene un proceso abierto por corrupción, por violación, por tráfico. Entonces, Sí. ¿por qué lo va a poner en la alcaldía? Sí. O sea, Y que lo si usted otro, tributa. y lo otro que es fundamental es, ok, usted le pregunta, el candidato o candidata le va a dar una respuesta. No se la crea a la primera. Disculpe, pero tiene derecho a dudar. Dude. Tiene derecho Cuestione a y dudar. dude. Así. Cuestione, contraste, verifique si eso es cierto. Pregunte con otros, googleelo. Exacto. Como dicen, busque información, dialogue, piense, Bien. decide bien. De acuerdo. Esa es la idea. Mientras las leyes que el Congreso nos está dando no sean Nos está endilgando. suficientemente eficientes, El Congreso nos las endilga y no representa a nadie. tenemos una responsabilidad doble como ciudadanos Así para es. ejercer una vigilancia muy activa y elevar nuestros propios estándares de exigencia, elevar nuestro nivel de criticidad, Así es. de cuestionamiento, nuestra capacidad de preguntar. Esta tercera marcha en contra del Congreso de la República refleja que el malestar está, el caldo de cultivo Y está es ahí. muy peligroso, Ah. porque ¿qué significa cerrar el Congreso? Claro, es romper con el orden democrático. Es romper el orden democrático. Claro, es lo romper que el estamos orden buscando, democrático. romper Así el orden democrático. Y al mismo tiempo, ¿y qué significa tener a alguien como el señor Gibaja que ataca a las periodistas como jefe de seguridad? Tampoco es muy democrático No. eso que digamos, ¿verdad? Y entonces yo creo que estamos jugando con No es fuego. no es Estamos coherente, jugando con no, fuego. no es coherente la actuación que está teniendo el señor Gibaja y la mesa directiva con Luis Galarreta a la cabeza. No es coherente con las formas democráticas, porque si tú eres jefe de seguridad del Congreso, eres jefe de seguridad de una representación parlamentaria de todas las ideologías y todos los partidos. Eres jefe En sus de- horas eres- libres ataca a quienes resultan siendo incómodas para el partido Fuerza Popular. Sí. Él no protege a Fuerza No. Popular, él protege a todos los congresistas. Tiene que velar por la seguridad de 130 congresistas Así y es. 4.000 funcionarios del Congreso, de los asesores parlamentarios, del personal del servicio parlamentario. Tiene que velar por la seguridad de todos ellos. Y entonces necesitas una persona con otro tipo de Así actitudes, es. no con estas actitudes de agresividad, de violencia y de ataque que ha demostrado. Ojalá mañana las noticias en la prensa sean que el señor Gibaja ya no es más el jefe de seguridad del Congreso. Que dio un paso al costado, de acuerdo. O que le hagan dar el paso O al que le- costado. así es. Eso sería saludable, creo, en este momento. Y luego tenemos que seguir y que el Mundial que- de Fútbol sea exitoso para nuestra Pero que no selección. sea, que no nos adormezca Pero exacto, en las exacto. cosas trascendentes. Sí, ya nos dieron una demostración la semana pasada en el partido de Perú contra Suecia con mensajes en contra de la violencia hacia la mujer. Así. Eso está muy bien. Oye, mira, la imagen de Gareca diciendo piensa Claro. es fundamental. Así es. Los chicos que están jugándose el Mundial, como Inés Melchor, que acaba de traer De otra ganar, medalla Gladys para el Tejeda y Perú, todos Gladys los Tejeda, juegos, nos sí. están dando mensajes de cómo hacer las cosas de otra Bien. manera, Hacerlas hacer las cosas bien. Gracias, Gerardo, por estar con ti, nosotros. Pamela, Y gracias. gracias a Transparencia, porque hasta, sí, pisándole los talones, no nos hacen mucho caso, pero hay que estar ahí. Nuestro trabajo es hacer eco de ese trabajo que ustedes están haciendo. Gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a la